En 1987, Rick Steamboat le pidió un descanso a Vince McMahon, ya que en esos momentos Steamboat estaba en su mejor momento. La cosa es que Vince no se lo permitió, causando una discusión, lo cual terminó con Steamboat dejando la WWF. Este momento causó que los planes que se tenían se cambiaran, haciendo que la compra del campeonato mundial por parte de Ted DiBiase no fuera legal, causando un torneo en WrestleMania 4, torneo que ganaría Randy Savage. No solo eso, cuando Steamboat se fue de WWF, tuvo una rivalidad contra Ric Flair, rivalidad que lo llevó a una gran lucha en la cual influenció a muchos luchadores, incluyendo a Héctor Hernández Huerta. Steamboat regresaría a la WWF. Sin embargo, no conseguiría gran cosa, ya que Vince ya no confiaba en él, por lo que se volvería a ir. Esta vez llegaría a la WCW, en donde se enfrentaría a luchadores de media cartelera para hacerlos brillar. Entre esos luchadores está Shane Douglas y Steve Austin. Así que si Steamboat no se hubiera ido, tendríamos posiblemente un reinado tanto de Steamboat como de Ted DiBiase. No se hubiera enfrentado al Flair y Austin posiblemente no hubiera llegado a la WWF. Mustafa Ali es un luchador muy bueno, tanto que la WWE lo quería impulsar, de ahí su rivalidad contra una leyenda como Randy Orton, pero todo cambió cuando Ali se lesionó el ojo. La idea original era que Ali participara en la cama de eliminación, pero por la lesión fue reemplazado por Kofi Kingston. Esto causó que la gente apoyara de gran manera a Kingston en camino a WrestleMania, por lo que comenzó la Kofi Manía, lo cual terminó con la victoria de Kingston. Si Ali no se hubiera lesionado, hubiera participado en la cámara de eliminación, aunque dudo mucho que existiera una Alimanía, por lo que lo más seguro es que Bryan siguiera siendo campeón o lo hubiera perdido con alguien más. Creo que lo que le pasó a Owen es algo que ya todo el mundo conoce. No lo sé. Cuenta el chisme. En el pago por ver Over the Edge, Owen Hart con su personaje de Blues Blazer se enfrentaba al Godfather. La cosa es que la entrada de Owen consistía en bajar del techo de manera graciosa. Ya en el pago por ver algo falló en el arnés, causando que Owen cayera a una gran altura, lo que provocó su muerte. Tras su fallecimiento se le dio el campeonato intercontinental a Jeff Jarrett, el cual era un gran amigo de Owen. Esto ya que la idea original era que Owen ganara el campeonato en Over the Edge. Jeff tendría el campeonato intercontinental hasta perderlo contra Chyna. El problema fue que el contrato de Jeff terminaba un día antes del evento. Fue así que consiguió un contrato de un solo día para perderlo, ya que se quería ir a WCW. Y Vince no quería que pasara lo mismo que con el campeonato femenil con Medusa. Entonces Jeff perdió el campeonato frente a Chyna y se fue a WCW, la cual sería comprada por la WWF unos años después, lo que causó que Vince McMahon despidiera en vivo a Jeff Jarrett. Esto causó que Jeff Jarrett tuviera la idea de crear su propia empresa, así naciendo la TNA. Volviendo a la WWF, Owen Hart antes de su accidente daba promos como rudo, haciéndose llamar el juego. Cuando falleció el personaje sería otorgado años después a Triple H, naciendo así su personaje del juego, el cual le dio un campeonato mundial y le era McMahon Hensley. Si el accidente de Owen no hubiera ocurrido, tendríamos a Owen como campeón intercontinental hasta que lo perdiera eventualmente contra Chyna, lo que causó ya que antes o después empezara con su personaje del juego. A su vez, Jeff Jarrett se hubiera quedado un poco más en la WWF, o si llegaba a ir, no habría una tensión con Vince McMahon, lo cual provocaría que no hubiera un despido en televisión, lo que provocaría que TNA no existiera, así perdiéndonos de la épica promo de Scott Steiner. En TNA han pasado muchos luchadores, tanto conocidos como recién debutados, pero la empresa no ha sabido cómo usarlos. Un día la New Japan Pro Wrestling mandaría a un joven a TNA para que se preparara más. Fue ahí que un joven Kazuchika Okada se hizo amigo de un par de hermanos, Jeremy y Max. Estos tres luchadores estuvieron en TNA aprendiendo lo más que podían. Sin embargo, a la compañía no le interesaba a estos tres, por lo que Okada regresaría a Japón, en donde se convertía en uno de los mejores luchadores del mundo, al igual que tendría el reinado más largo con el campeonato de la IWGP, mientras que los hermanos irían de empresa a empresa haciéndose un nombre, como los Young Bucks. Si TNA los hubiera dado importancia, posiblemente Okada hubiera tenido más fama en Estados Unidos y posiblemente hubiera sido campeón, además de que no le hubieran dado el estúpido personaje de Okato. ¿Esa perra mamada qué? Mientras que los Young Bucks posiblemente hubieran sido igual de grandes como los Motor City Machine Guns, siendo campeones múltiples veces y siendo un equipo importante en TNA. El Clique fue un grupo de luchadores que eran amigos en backstage, siendo Triple Amistad, Shawn Michaels, Kevin Nash y Scott Hall. Si bien detrás de cámaras eran amigos, en el ring cada uno era diferente, teniendo un refinado Hunter Hearst Helmsley, el chico rompecorazones Shawn Michaels, un Scott Hall actuando como cubano haciéndose llamar Razor Ramón, y Kevin Nash llamándose Diesel, con un personaje que es un trailero. La neta nunca supe qué eso se supone que era. En un show en vivo ocurrió un momento que rompió el conocido como kayfabe, algo que en ese momento se cuidaba bastante. Esto pasó ya que Nash y Hall se irían a WCW, así que sus amigos los despidieron. Nash y Hall llegarían a WCW llamándose The Outsiders, un equipo que tendría más importancia con la llegada de Hulk Hogan, siendo así el nacimiento de la NWO. Equipo que causó que los ratings de WCW fueran mayores a los de WWF, causando la guerra de los lunes por la noche.
así naciendo la era de la actitud. Por otra parte, Triple Errores fue sancionado, quitándole su victoria del torneo del Rey del Ring, dándoselo en su lugar a Steve Austin, lo que hizo que se diera su icónica promo. Austin 316 says I just whipped your ass. Y Michaels, pues, era la cara de la compañía, así que no le pasó nada. Si estos tres no hubieran hecho eso, pues tarde o temprano tendríamos a la NWO, solo que Austin no hubiera dado esa promo, ya que Triple Victorious hubiera ganado el torneo, quitándole el lugar de estelar a Austin, y posiblemente otra superestrella habría sido la cara de la era de la actitud en ese momento. En la lucha libre mexicana existe, o bueno, más bien, existió una leyenda de una supuesta maldición, siendo la maldición del personaje de Pentagón, la cual dice que cada luchador que tenga este personaje le ocurrirá algo malo. La maldición empezó con el primer Pentagón, el cual sufrió un paro respiratorio en una lucha, causando que este quedara cuadrapléjico. La AAA lo intentó varias veces, con diferentes luchadores, hasta llegar con Pentagón Jr., el cual le preguntaron si le temía la maldición. Este dijo que no le tenía miedo, siendo su frase, cero miedo. Fue así que Pentagón Jr. formaría parte de los Perros del Mal, uniéndose poco después a Lucha Underground, donde se ganaría una gran popularidad, siendo así el nacimiento de Penta el Cero Miedo. Si la lesión del primer Pentagón nos hubiera dado, tendríamos ese personaje por más tiempo, lo cual causaría que no hubiera un Pentagón Jr., o al menos llegar un poco más tarde, así perdiéndonos de Pentagón y posiblemente también de su hermano Rey Fénix. En 2015, AJ Lee se retiraría de la lucha libre, dejando a WWE sin una de sus caras de la división femenil. Poco después, Nikki Bella se lesionaría, dejando a la compañía sin sus dos grandes estrellas, por lo que se tuvo la idea de subir al roster principal a jóvenes talentos de NXT. Fue así que Charlotte, Becky Lynch y Sasha Banks llegarían a Raw, lo que se provocaría un interés en la división, causando que se dejara de lado las luchas de menos de 5 minutos. Fue así que en WrestleMania 32 se enfrentaría a Charlotte, Becky y Sasha, en una triple amenaza para coronar a la nueva campeona femenil, dándole paso a la revolución femenina. Si AJ no se hubiera ido, posiblemente le hubiera quitado el campeonato a Nikki, así teniendo una rivalidad con Naomi o Paige, mientras que Nikki no se hubiera lesionado, o lo hubiera hecho tiempo después, así teniendo tarde o temprano una revancha por el campeonato de las divas, dejando a las 4 jinetes en NXT, hasta que eventualmente llegaran al roster principal, solo que no lo harían juntas, sino que cada una llegaría en su momento. En 2004, la CZW trajo luchadores extremos de la IWS de Montreal para su torneo de la muerte, siendo Namely, Sexy Eddie y Arsenal, luchadores con cierto renombre en Canadá, pero desconocidos en Estados Unidos. Durante una lucha del torneo, Sexy Eddie se cortaría el brazo, lo que siguió con él bebiendo algo de su sangre, lo que causó que el público se emocionara. Este momento fue tan bien recibido que el promotor le pidió a Eddie que trajera más personas de la IWS, tanto extremos como luchadores que no fueran extremos. Eddie trajo bastantes luchadores, entre esos luchadores habían dos, Kevin Steen y el genérico, luchadores que causarían un gran impacto en Estados Unidos, lo que causó que se volvieran luchadores reconocidos en las independientes. Si Eddie no hubiera hecho ese spot, Kevin Steen y el genérico se hubieran quedado más tiempo en Canadá, privándonos de sus grandes luchas en Pro Wrestling Guerrilla, Ring of Honor y WWE. Alundra Blaze fue una de las luchadoras más populares de Estados Unidos. Durante su tiempo en WWF ganó el título femenil, título que se llevó con ella a WCW cuando esta abandonó la WWF. En su llegada a WCW y en plena televisión en vivo tiró el campeonato femenil a la basura. Este momento se volvió icónico y causó que Vince McMahon evitara que volviera a pasar eso. Fue así que años después el contrato de Bret Hart estaba por terminar, pero aún era campeón mundial y él se quería ir a la WCW. Entonces la idea original era que retuviera en Survivor Series, que se llevaba a cabo en Canadá, y el Raw siguiente lo llegara a perder contra Shawn Michaels. La cosa es que, por el miedo a que volviera a pasar lo que pasó con Medusa, ocurrió la traición de Montreal. Así Vince McMahon sería oficialmente reconocido como el jefe de la WWF, no solo como un comentarista como lo era antes, dando así el personaje de Mr. McMahon, con el cual tuvimos una gran rivalidad con Stone Cold, rivalidad que básicamente fue toda la era de la actitud. Si Alundra Blaze no hubiera tirado el campeonato, los planes originales de Bret se hubieran mantenido, así no hubiera ocurrido una traición en Montreal, y a su vez Vince aún no hubiera sido un comentarista, en lugar de ser el jefe HD CPM que era. Y antes de que lo digan, sí lo sé, la traición de Montreal puede que sea falsa, pero pues es curioso que todo fue culpa de Alundra Blaze. Pero debería sentirse avergonzada jugar con la vida humana por tener éxito en la televisión. Homero, mi cara está aquí arriba. Yo tomo mis decisiones. En 2006, RVD tuvo un gran push como luchadora estelar, siendo campeón de la nueva ECW y ganando el campeonato de la WWE. Parecía que todo iba bien para quien sería la cara de ECW y posiblemente cara de WWE, pero Van Damme fue arrestado junto a Sabu por exceso de velocidad. Algo que no hubiera pasado a mayores, de no haber sido porque encontró cierto olor en el auto. Esto causó que la WWE le quitara el push a Rob Van Damme.
quitándole el campeonato mundial y el campeonato de ECW. Si bien el campeonato de WWE terminó con una gran rivalidad de Edge y John Cena, el campeonato de ECW terminó con Big Show, y poco a poco la que parecía un nuevo respiro de ECW terminó convirtiéndose en un show aburrido, muy alejado de lo que tenía que ser, hasta finalmente ser cancelada, cambiada por un nuevo programa llamado NXT. Si Van Damme no hubiera sido arrestado, posiblemente hubiéramos tenido una ECW al estilo de los 90, o bueno, menos violenta. La rivalidad de Cena y Edge posiblemente no hubiera ocurrido, y Van Damme se hubiera convertido en la cara de la WWE por un tiempo. Además, NXT no hubiera existido, o si hubiera existido tal vez hubiera sido como la FCW o la OVW. Pero todo esto es solo suposición, no hay que tomárselo en serio. Comenten algún efecto mariposa en la lucha libre, les estaré leyendo. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y la red social antes llamada Twitter. Igualmente chequen el canal secundario de Gameplays, donde estaré volviendo a hacer videos, espero. Los links de todo esto estarán en la descripción. ¿Qué tal? Les saluda su amiga Uraranga Ochaku y quiero decirles a todos aquellos que ven a Tornado que tienen que ser todo un héroe, como yo, como lo soy yo. Y mi cariño, quiero tanto. Suscríbete a Tornado.